Hola, ¿cómo están todos ustedes? Vamos a dar inicio a lo que sería la clase de remediación de suelos. El día de hoy vamos a realizar un ejemplo en el cual vamos a visualizar cómo se integran diferentes rutas de transformación para la degradación de compuestos orgánicos tóxicos. Vamos a retomar temas que ya hemos visto de las sesiones pasadas para poder interpretarlos a partir de este ejemplo. Entonces, vamos a comenzar analizando el contenido de nuestro problema que vamos a utilizar en clase para esta clase. Muy bien, entonces este es el problema que tienen ahí ustedes en pantalla. Nos piden determinar la ecuación que representa la transformación completa de la siguiente mezcla de compuestos: tres moléculas de PCP o pentaclorofenol vía meta, 2 de fructosa, un alcano de 18 carbonos vía dioxigenasas. Considera que se cuenta con todos los nutrientes, cofactores y compuestos para llevar a cabo el proceso completo. Adicionalmente, genera el mapa de la ruta de transformación. Entonces, vamos a analizar la información que nos están proporcionando. Primero nos dice que hay que generar la ecuación que nos represente la transformación completa de una mezcla de compuestos. Entonces, si hablamos de la transformación completa, hay que recordar que nos estamos refiriendo a lo que es la degradación última, que voy a anotar aquí a un lado en la pantalla, o también su equivalente, que sería la mineralización. Entonces, todos estos elementos son a los cuales vamos a estar llevando esta transformación completa, que es un proceso de mineralización. Muy bien, ya ubicando entonces cuál es el destino en el cual vamos a llegar estos compuestos, vamos a analizar la composición de esta mezcla. Nos marcan tres compuestos que estoy poniéndoles ahí en el recuadro en la pantalla: tres moléculas del pentaclorofenol, dos de fructosa y de un alcano. Nos señalan también que las moléculas de pentaclorofenol deberán ser transformadas a través de la ruta meta, mientras que el alcano nos dan el número de carbonos, que son 18, y nos señalan la ruta de transformación de dioxigenasas. Estas dos rutas que nos están marcando aquí en el ejemplo son importantes porque hay que recordar que algunas de las rutas que hemos estado revisando en clases pasadas, dependiendo la ruta en la cual esté siguiendo, pues es la ruta de transformación que vamos a estar desarrollando, incluso a la presencia o no de algunos compuestos que van a quedar dentro del proceso de transformación. Entonces, estos datos de vía meta y vía dioxigenasas son importantes. La siguiente parte del texto pues nos señala que podemos contar o considerar que dentro del problema vamos a contar con todos los elementos, nutrientes, cofactores, algunos otros compuestos que requiramos para hacer todo el proceso de lo que sería la degradación última. Entonces te doy unos 30 segundos para que puedas ubicar los diferentes compuestos que están aquí presentes y cuáles rutas podríamos estar trabajando para poder entonces construir nuestro mapa de rutas de transformación. Básicamente es ubicar cuáles serían nuestros inicios y términos de cada una de las rutas. Entonces voy aquí a programar el reloj para poder hacer ese análisis y podamos darle a ustedes oportunidad de revisar sus notas. Entonces voy a dejar que avance 30 segundos el reloj y retomaremos el problema.
Muy bien, terminó el tiempo. Espero hayan logrado establecer cada uno de los pasos y no lo vamos a analizar en este momento. Voy a empezar con el pentaclorofenol solamente porque es el orden en el cual los tenemos nosotros aquí en la pantalla. El pentaclorofenol, al ser un compuesto aromático, hemos revisado de las diferentes rutas que viene a generar lo que sería un compuesto intermediario importante que es el catecol. Este compuesto de catecol a su vez va a poder ser transformado en algún otro grupo de compuestos derivado entonces de lo que sería la ruta de transformación del benceno. Entonces necesitamos ubicar estas rutas y hay un dato importante que nos dan el problema, debe ser una ruta meta. Entonces voy a anotar aquí que en particular nos interesa la ruta meta para poder hacer este proceso de transformación. Entonces, si estuvieron revisando sus notas, vamos a ver que el acetaldehído es uno de los productos en los cuales se llega a cabo esta transformación del pentaclorofenol vía catecol a través de un proceso de transformación meta más lo que sería el piruvato. Vamos a revisar las imágenes, la tengo aquí en la pantalla. Y aquí pueden observar en la parte superior tenemos el anillo del el grupo del pentaclorofenol y aquí tenemos lo que sería un equivalente al catecol. Como lo vimos en clases pasadas, este catecol vamos a considerar que esta transformación se va a llevar hasta lo que sería el proceso de la transformación de benceno, que sería nuestra siguiente ruta. Y esta transformación del benceno a través de lo que sería el catecol, no estaríamos desarrollando estos primeros pasos, sino arrancaríamos directamente con el catecol que estoy poniendo en un recuadro y seguiríamos la ruta meta, que es esta ruta que está con dirección hacia abajo. Estaríamos entonces desarrollando este proceso y este proceso derivado de su transformación, como ya lo habíamos comentado, es la del acetaldehído y la formación de ácido pirúvico o en su forma de sal estaríamos hablando del piruvato, que son muy diferentes a lo que sería de la ruta meta que tienen del lado derecho de la pantalla, que son otros compuestos, que sería el ácido succínico y el acetilcoenzima. En el caso de la ruta que nos interesa, perdón, que del lado izquierdo tenemos meta y del lado derecho tenemos orto. Entonces, la ruta que nos interesa es la ruta meta para la transformación de acetaldehído y ácido pirúvico. Entonces, el piruvato, pues es el producto de la transformación de la glucólisis. Sin embargo, no vamos a trabajar con la glucólisis, sino con un paso posterior, que es lo que es la transformación de piruvato hacia acetilcoenzima A, como lo tiene en la pantalla, y que es un paso previo al del ciclo de Krebs. Entonces, el piruvato que se nos está formando, vamos a transformarlo a acetilcoenzima A. El caso del acetaldehído que se nos va a estar formando, pues no lo vamos a poder transformar porque dentro de las rutas que tenemos disponibles no tenemos ninguna ruta que nos ayude a hacer este proceso de transformación. Entonces, el acetilcoenzima A va a seguir o es un paso previo a lo que sería el ciclo de Krebs que tenemos del lado derecho de la pantalla. Y este acetilcoenzima A que tenemos va a ingresar al ciclo de Krebs y va a avanzar hasta lo que sería el succinato. ¿Por qué hasta el succinato? Pues el problema nos está señalando que debe ser un proceso de transformación completa o de mineralización. Y el succinato hay que recordar que nuestro paso intermedio para lo que sería la ruta de la fosforilización. Aquí está el succinato, aquí en la parte inferior izquierda de su pantalla tenemos la ruta de transformación de fosforilización. Entonces, por eso llegaríamos hasta el succinato para luego ingresar a la fosforilización. Entonces, voy a anotarlo aquí en mi mapa que tengo aquí del lado derecho de la pantalla. El acetaldehído se me va a quedar como un compuesto intermediario
Y el piruvato voy a seguir con su proceso de transformación. Entonces, este piruvato va a formar lo que sería el acetilcoenzima A. Del acetilcoenzima A va a ingresar al ciclo de Krebs y del ciclo de Krebs va a llegar hasta el succinato, como vimos en las imágenes que les mostré hace unos momentos. Y del succinato ingresa directamente a la fosforilización oxidativa para llegar a la transformación completa. Con eso entonces ya hicimos la transformación de lo que sería el pentaclorofenol. Ahora vamos a ver hacia dónde vamos a hacer este proceso de transformación de la fructosa. Entonces, la fructosa, al hacer un azúcar simple, sigue un proceso diferente al que sería de la glucólisis. Si ustedes recuerdan, la fructosa puede llegar a formar incluso gliceraldehído 3-fosfato. Aquí les voy a mostrar la imagen de esta conversión, que es la figura 5 de sus eh, hojas. Aquí tenemos a la fructosa que está llevando a cabo esta transformación. Y esta fructosa va a seguir el proceso hasta formar lo que sería el gliceraldehído 3-fosfato y a su vez la dihidroxiacetona fosfato. Si ustedes recuerdan dónde están esta ruta y esta ruta, estaríamos ingresando a lo que sería el proceso de la glucólisis en el punto número 4 y 5 de esta ruta. Entonces estaríamos ingresando a este paso y estaríamos ingresando a este paso. Entonces voy a anotarlo aquí dentro de mi ruta de transformación. Tenemos aquí a la fructosa. La fructosa, por un lado, nos va a dar el DHAP y el DHAP me va a dar el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, el DHAP, por esta conversión del paso número 5, podemos llegar a formar lo que sería gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, este gliceraldehído 3-fosfato se puede unir al gliceraldehído 3-fosfato que ya se había generado de la transformación de la fructosa y nos va a llevar a lo que sería el proceso de la glucólisis hasta llevar a la transformación de piruvato. Este piruvato, como ya vimos en el ejemplo anterior, el piruvato va a incorporarse a lo que sería la transformación de acetilcoenzima A. Por lo tanto, el acetilcoenzima A es un punto importante de referencia y es un punto como también de arranque. Seguirá entonces lo que es el proceso de la transformación de Krebs, succinato y la fosforilación oxidativa. En ningún momento del problema nos señalan que la transformación de la fructosa se iría en un punto anterior, sino sería directamente en este paso. Entonces, de ahí estaríamos generando ya la transformación de fructosa. El siguiente elemento que nos marca el problema, pues sería la transformación de alcano. Este proceso, pues requerimos hacer varios pasos previos al proceso de transformación vía dioxigenasa. Entonces voy a remitirme a las imágenes que tenemos acerca de los alcanos. Aquí tenemos la imagen de los alcanos, que es la figura 12 en su archivo, y nos están señalando que estaremos trabajando con la dioxigenasa. Este proceso entonces nos va a llevar hasta la formación del ácido graso. Aquí en el ejemplo tenemos como fatty acid. Y de aquí, de este ácido graso, entonces utilizaremos una ruta de transformación de los ácidos grasos. Entonces lo voy a anotar dentro aquí de mi ruta que tengo de transformación para lo que sería el alcano de 18 carbonos. Entonces tenemos el alcano por la acción de las dioxigenasas. Déjenme, pongo la flecha un poco más amplia. Listo. Entonces, por la acción de las dioxigenasas,
nos va a dar un ácido graso. Entonces, como vimos en ejemplos pasados, el ácido graso va a ser un proceso de transformación a acil coenzima A, y este acil coenzima A entonces ingresa a la ruta de transformación, que son los 4 pasos que hablábamos de oxidación, de hidratación, nuevamente una oxidación y luego después lo que sería una tirolisis para estar generando principalmente acetilcoenzima A. Y de ahí, de este proceso, entonces estaríamos generando o ingresando nuevamente al ciclo de Krebs, que ya lo tenemos aquí perfilado, para hacer entrar a la ruta de lo que sería Krebs, pasar a lo que sería succinato y finalmente hacer el proceso de fosforilización. Esta es una manera muy genérica de que serían cada una de las rutas y las cuales llevaríamos este proceso de transformación. Entonces, vamos a utilizar o realizar este proceso de transformación del pentaclorofenol. Nos vamos a detener en 2 puntos importantes, que primero sería el del piruvato y el de acetilcoenzima A, para que entonces la conversión de los otros compuestos pueda llegar hasta la formación de lo que sería la acetilcoenzima A. Incluso este piruvato, pues lo vamos a este piruvato de aquí de la transformación de fructosa lo podemos ir y sumar directamente a la transformación del pentaclorofenol para poder avanzar en esta ruta de transformación. Entonces, comenzamos. Entonces, como veníamos desarrollando en los diferentes problemas, vamos a hacer nuestro proceso de entrada y de salida. En este caso estaremos entonces trabajando lo que sería la conversión del pentaclorofenol. Y este primer paso que estaremos desarrollando, entonces, necesitamos visualizar esta primera ruta de transformación del pentaclorofenol, que es esta que tienen ustedes ahí en pantalla. Solamente nos señala el ingreso de oxígeno y como tenemos, ahorita analizamos las moléculas, si mal no recuerdo son 3, se nos estarán entonces formando 3 catecol y estaremos requiriendo 3 oxígenos. Entonces lo vamos a incorporar aquí entre las entradas y las salidas. Y revisamos que, bueno, es que sí, efectivamente tenemos 3 pentaclorofenol. Entonces tenemos 3, dejen ampliar la imagen, 3 pentaclorofenol, necesitamos 3 moléculas de oxígeno, que es lo que nos permite hacer el proceso de transformación, y eso nos va a llevar a la formación de catecol, 3 moléculas. Y hasta aquí estaríamos terminando esta ruta de conversión del pentaclorofenol para entonces pasar a la ruta de transformación del benceno. Será la conversión de benceno, que es donde estaría ingresando nuestro catecol, las 3 moléculas que vienen del proceso anterior de lo que sería la transformación del pentaclorofenol. Entonces estarían ingresando en el sistema. Entonces me voy a ir a la imagen donde tengo el proceso de transformación del benceno, que es aquí, lo tengo aquí en la pantalla. Les recuerdo, esta primera parte que estoy cruzando no lo vamos a utilizar en el análisis, dado que ese es el compuesto, no es el compuesto de donde vamos a partir, de donde vamos a partir es el catecol y vamos a seguir la ruta meta de acuerdo a lo que nos señala el problema. Entonces tenemos el catecol, voy a ampliar la imagen para poder ver los primeros pasos. Vamos a requerir oxígeno y del pentaclorofenol estamos trabajando con 3 catecol, por lo tanto requeriremos 3 oxígenos. ¿Sí? Entonces me regreso aquí a donde estamos haciendo nuestro balance de entrada y salida. Nuevamente ingresan 3 oxígenos y
se nos forma el compuesto. Entonces de ahí, formado el compuesto, van a ingresar agua y va a salir un grupo carboxilo, el ácido fórmico, y se ingresa agua. Entonces los anoto, estamos trabajando con 3 moléculas, las voy a anotar aquí en la parte inferior. Ingresan 3 de agua y van a estar saliendo 3 de ácido fórmico. Entonces, una vez anotado esta parte, vamos entonces a la conformación o la obtención del acetaldehído y del ácido pirúvico o piruvato en su forma de sal, y con eso terminamos la ruta. Entonces lo voy a anotar aquí. Tenemos entonces que se nos van a formar 3 acetaldehído, que ya sabemos que va a ser uno de los productos que nos van a sobrar del proceso, y se nos van a formar 3 piruvatos. Entonces los voy a poner en un cuadro para poder ubicar cuáles son nuestros compuestos en los cuales se tenga que seguir ya sea una ruta de transformación o, como en el caso del acetaldehído, pues es un compuesto intermediario que no voy a transformar. Entonces, bueno, este catecol ya lo estuve transformando con este otro catecol, por lo cual los voy a cancelar para poder ubicar que ya hice esta transformación del catecol. Entonces, si seguimos nuestra ruta de plan de trabajo, vamos a ver que se va a realizar hasta aquí llega esta ruta y vamos a hacer una conversión del piruvato a acetilcoenzima. Como estamos trabajando con 3 moléculas, entonces lo anoto. Entonces, 3 moléculas de piruvato, que son las que vienen de aquí de esta ruta, son las que voy a ingresar. Y me remito a mis imágenes. Aquí lo tienen ustedes en pantalla, la figura número 2 nos está marcando que sería coenzima de ingreso, NAD también de ingreso, salida de coenzima A, salida de NAD reducido para formar el acetilcoenzima A. De todos van a ser 3 moléculas porque venimos de la conversión de 3 moléculas de lo que sería el pentaclorofenol. Entonces, si recordamos, estamos hablando de 3 moléculas de coenzima A, 3 moléculas de NAD, va a ser la salida de 3 moléculas de CO2 y de la forma reducida de la NAD para formar las moléculas de acetilcoenzima A, que van a ser en este caso 3 porque venimos trabajando con 3 moléculas. Entonces ya utilizamos la conversión del piruvato que veníamos trabajando de la ruta anterior. Entonces, si seguimos lo que sería la ruta de la conversión de piruvato y la conversión de acetilcoenzima, entonces entraremos a lo que sería nuestro ciclo de Krebs para hacer este proceso de transformación. Sin embargo, también hay que recordar que quedamos que vamos a esperarnos en nuestra ruta de transformación para poder sumar los diferentes compuestos que provienen. Por un lado, déjenme hago un poco más pequeña la pantalla, aquí está. Por un lado lo que sería la fructosa y por otro lado del alcano, para que los productos puedan continuar en la transformación de acetilcoenzima. Entonces voy a dejar por el momento lo que sería esta transformación de acetilcoenzima del pentaclorofenol y me voy a enfocar ahora a la transformación de la fructosa. Entonces voy a dejar ahí nada más señalado y voy a poner aquí a un lado la transformación de la fructosa. Entradas, salidas, voy a poner aquí conversión de fructosa. Y de la fructosa, revisando el problema, pues nos señala que tenemos
dos moléculas. Aquí en la parte superior donde está el texto, vamos a hacer la transformación de la fructosa. Muy bien, entonces anotamos dos moléculas de fructosa, que son las que van a ingresar. Y me voy a las imágenes para hacer este proceso de transformación. Entonces, la fructosa es la imagen número 5 que tiene ahorita ya en su pantalla. El primer paso de transformación es ingrese ATP, sale ADP y se nos forma fructosa 1,6-fosfato. Acuérdense que son dos moléculas de cada uno de ellos porque estamos trabajando con dos de fructosa. Serían 2 ATP, 2 ADP. Se nos formarán 2 fructosa 1-fosfato. Para a su vez se nos formen 2 gliceraldehído y 2 dihidroxiacetona fosfato. Acuérdense que lo hemos visto con su abreviatura de DHAP. Para que luego el gliceraldehído, por la acción del ATP, que van a ser 2 moléculas, porque venimos con 2 moléculas, van a salir 2 moléculas de ADP y se nos formará el gliceraldehído 3-fosfato, o lo que también conocemos como G3P. ¿Sí? Entonces vamos a anotar este proceso de transformación. Voy a anotar primero este paso que serían los 2 ATPs y los 2 ADPs. Los voy a anotar aquí en la hoja. Aquí en la parte superior. Entonces tenemos 2 ATPs que están ingresando y 2 ADPs que están saliendo. Entonces de ahí nos dice que regreso a la ruta, se está formando gliceraldehído. Entonces este gliceraldehído, al ingresar ATP y ADP, vamos a formar gliceraldehído 3-fosfato. Entonces voy a anotar las entradas y las salidas y la formación de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces lo anoto aquí. Nuevamente entra ATP y entra ADP y se nos forman 2 gliceraldehído 3-fosfato. Y si volvemos a revisar la ruta, también se nos van a formar 2 moléculas de dihidroxiacetona fosfato, de DHAP. Y ya hasta este punto hemos concluido este proceso de conversión y entonces nada más aquí estoy señalando el recuadro los compuestos que se nos estarían formando. Entonces, de acuerdo a nuestro mapa que habíamos figurado o desarrollado en la ruta pasada, vamos a irnos aquí está en la parte superior de la pantalla. Tenemos entonces que sería, estamos aquí en este punto donde estoy poniendo en un semicírculo, un círculo ovalado, que tenemos el DHP y el G3P. Entonces vamos a hacer primero esta conversión del DHP a G3P para sumarlo a estos GTP y continuar con todo lo que sería la ruta de la glucólisis. De hecho, la ruta de la glucólisis estaría interviniendo desde este punto de la conversión de DHP a G3P. Entonces vamos a ver la imagen de lo que sería la ruta de transformación de la glucólisis. Permítanme, voy a abrir de demostrar lo que sería la ruta de la glucólisis. Ustedes lo tienen ahí en pantalla y vamos a utilizar precisamente este punto que estaríamos hablando de que está aquí en la pantalla, que sería este DHP y este G3P, que son el punto número 5, para nosotros estar logrando la obtención de piruvato. Entonces, a partir de este punto, vamos a hacer las entradas y salidas, primero siendo la conversión del DHP. Entonces, voy a reducir la imagen para que podamos sumarlo a lo que ya veníamos desarrollando en nuestra pizarra y podamos complementarlo. Muy bien, entonces aquí estoy reduciendo la imagen para que lo podamos ver lado a lado y poder trabajarlo de una forma más eficiente. Déjenme lo acomodo aquí. Un momento. Ahí está. Muy bien, entonces estamos aquí en este punto número 5 de la ruta. Y voy a anotar aquí entradas y salidas.
Aquí estamos en lo que sería la conversión de fructosa y vamos entonces a entrar a la glucólisis. Entonces, hasta este punto llegó la ruta y voy a anotar aquí la glucólisis. Y voy a ingresar primero que sería el DHP, porque si vemos del lado derecho en el paso 5, pues es un paso todavía previo. Entonces lo voy a anotar que son 2 moléculas de DHP. Y el DHP de manera automática nos va a dar 2 GTPs, pero no de una manera automática, sino cuando está presente las enzimas, pues se puede generar esta conversión inmediata. Entonces, ya utilizamos el DHP para hacer esta transformación. Entonces, ahora vamos a sumar estos 2 G3P con los 2 GT3P que se nos habían formado de este proceso de la glucólisis para que nos dé un total de 4 G3P que estarían ingresando para el paso número 6 que tienen del lado derecho de la pantalla. ¿Sí? Entonces voy a ingresar estos 4 G3P y veo que del lado derecho que está en la pantalla nos está señalando que ingresa fosfato inorgánico, 4 moléculas, 4 DND y van a salir 4 NADH. Entonces, como ya ocupé mis 2 glisaraldehídos a partir de estos 4, ya que suman 4, pues ya estaría ocupando la transformación de estos compuestos. Entonces, ya tenemos 4 NADH. En el paso número 7, entonces está conformándose 4 ADP y se estarían formando 4 ATP. En el paso número 8 no ingresa ni sale nada, al igual que el paso número 9 que tienen ahí en pantalla. Y en el paso número 10 vuelve a ingresar ADP. Entonces yo los voy a poner aquí a un lado de donde ya los que había anotado y estoy separándolos por una coma. Y finalmente me van a generar 4 piruvatos. Entonces, esta formación de piruvato, si me regreso aquí a la ruta que está del lado izquierdo de su pantalla, esta formación de piruvato, estamos aquí en este punto. Entonces, ya una formado el piruvato, ahora pues tengo que formar el acetilcoenzima A. Pero como yo ya tenía esta conversión del acetilcoenzima A de mi ruta anterior, simplemente, ya ven aquí lo tengo señalado, conversión de piruvato, simplemente lo que voy a hacer es ingresar estos 4 piruvatos al proceso de la ruta. Entonces, fíjense cómo lo voy a hacer. Simplemente voy a decir, están entrando 4 piruvatos y entonces debe ingresar 4 del coenzima A del NAD y por lo tanto van a salir 4 CO2, 4 NAD y se le van a sumar 4 acetilcoenzima más de los 3 que ya teníamos. Entonces señalo estos 4 piruvatos que ya había puesto, los voy a cancelar con estos 4 piruvatos de aquí y me voy a esperar aquí en la acetilcoenzima A en lo que hago el proceso de transformación de el ácido graso que tiene su origen, este es el ácido graso, que tiene su origen en la formación del alcano. Entonces, para poder sumar, ¿no? Entonces, acetilcoenzima A, acilcoenzima A, se forma el ácido graso y finalmente sería lo del alcano. Entonces, voy a hacer aquí, en esta parte de aquí, la conversión. Aquí se terminó esta ruta y voy a hacer entonces la conversión del alcano. Fíjense que no he tachado aún ninguno de los elementos, simplemente estoy trabajando con cada uno de los compuestos que se estuvieron generando. Voy a ampliar esta imagen para ocupar toda la pantalla. Y entonces esta conversión del alcano nos están dando datos importantes. Voy a regresar al contenido del problema. Entonces nos dicen el alcano es un solo alcano, son 18 carbonos, es un dato importante y un dato de la dioxigenasa. Entonces voy a hacer ese proceso de transformación, entonces me voy a remitir a mis imágenes donde tengo el alcano
tengo aquí del lado derecho de la pantalla, aquí está el alcano. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos lo de la conversión de dioxigenasa. Vamos a seguir toda esta ruta que les estoy marcando ahí en rojo, toda esta ruta hasta formar lo que sería nuestro ácido graso. Entonces, va a ingresar oxígeno, va a ingresar NADP reducido, se nos formará NADP más agua para finalmente tener el ácido graso. Entonces, ingresa oxígeno, NADPH. Entonces, los voy a anotar aquí donde tengo las rutas, las entradas y las salidas. Entonces, tenemos un alcano de 18 carbonos. Si todavía quiero hacer un mayor énfasis qué ruta estuve utilizando, vía dioxigenasas. Y esto también pues ayuda a recordar cómo puede hacer la transformación. Entonces, quedamos que nos ingresa NADP reducido, va a salir un solo NADP oxidado y nos va a salir una molécula de agua y también se requiere oxígeno para hacer el proceso de transformación para finalmente tener una molécula del ácido graso de 18 carbonos. Entonces déjenme revisar para que estemos, no se me haya faltado ningún elemento de los que tenemos aquí. Entonces anoté el oxígeno, anoté el NADP reducido, el NADP oxidado, la molécula del agua y finalmente se nos está formando el ácido graso. Muy bien, entonces de ahí de la formación del ácido graso, pues aquí mismo tenemos aquí la parte de abajo en amarillo, tenemos el ácido graso, ingresa coenzima A para formarse el acilcoenzima A. Hay que recordar que solamente es una sola molécula, por lo tanto solamente requeriremos una molécula de coenzima A. Está ingresando una molécula de aquí, solamente se requerirá una molécula de coenzima A y se nos estará formando solamente una acilcoenzima A. Hay que recordar que el número de carbonos es independiente del número de moléculas con las cuales están trabajando, que es muy diferente. Entonces vamos a ingresar aquí, entonces se cierra esta ruta y entonces ahora sí vamos a hacer la conversión del ácido graso. Entonces lo anoto. Conversión de ácido graso. Entonces ingreso mi ácido graso de 18 carbonos. Estaba aquí en uno de los pasos previos, está ingresando. Y entonces quedamos que se requiere solamente una coenzima A porque es una molécula de ácido graso de 18 carbonos y se estará formando un acil coenzima A de 18 carbonos. Entonces ya utilicé este ácido graso y ya lo convertí en este paso y entonces lo estoy cancelando. Entonces este acil coenzima A de 18 carbonos vamos a revisar qué se va a tener que transformar. Voy a retomar esta imagen que tenemos sombreado de amarillo. Entonces, tenemos nuestro acilcoenzima A. Este acilcoenzima A, entonces va a seguir esta figura número 9, donde son los 4 diferentes pasos, que sería la oxidación, la hidratación, la oxidación y la tiólisis para formar acetilcoenzima A y al acilcoenzima A. Entonces, para llevar a cabo todo este proceso y determinar cuántas veces o cuántas vueltas vamos a pasar por esta ruta, vamos a hacer entonces nuestro proceso de conversión. Entonces lo voy a anotar aquí a un costado, más o menos a la altura de donde tenemos el alcano, y voy a poner mis 18 carbonos. Ustedes pueden acomodarlos en otro lado, van 3, 4, 5, 6, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Los voy a numerar del 1 al 18. Acuérdense que lo numero de lo que sería la derecha hacia la izquierda por un tema
de que podamos, del grupo funcional que está del lado derecho de la pantalla. Entonces vamos a ver cuántas vueltas vamos a estar dando. Entonces, en la primera vuelta, pues nos vamos a perder el carbono 1 y el carbono 2, es nuestra primera vuelta, y es donde se nos va a formar nuestro primer acetil coenzima A. En la segunda vuelta vamos a perder el carbono 3 y 4, sería nuestra segunda vuelta. Voy a empezar a numerar todos los que me faltaron numerar porque considero que va a ser importante para hacer este proceso de cuántas vueltas se nos estén generando. 7, 18. Entonces, tenemos que voy a poner una columna de vueltas y una columna de acetilcoenzima A. Entonces, en la primera vuelta se nos generó un acetilcoenzima A. En la segunda vuelta, que está conformada el carbono 3 y 4, se nos va a formar otro acetilcoenzima A. En la tercera vuelta se va a conformar con el carbono 5 y 6. Aquí va 1, 2, ya vamos 3. Se nos está sumando otro acetilcoenzima A. En la siguiente vuelta se nos va el carbono 7 y 8. Será la vuelta 4. Y nos va a formar otro acetilcoenzima A. En la vuelta 5 se nos va a formar otro acetilcoenzima A con los carbonos 9 y 10. En la vuelta 6 se nos va a formar otro acetilcoenzima A de los carbonos 11 y 12. Voy a ir aquí anotando cada una de las vueltas que hemos estado dando. Y luego en la siguiente vuelta, el carbono 13 y 14 nos van a dar otro acetilcoenzima A que será nuestro séptimo. Será nuestra séptima vuelta, un acetilcoenzima más. Y fíjense aquí un tema curioso. Aquí entonces tenemos 4 carbonos que nos sobran en este espacio. Carbono 1, 2, 3, 4. Y fíjense que a diferencia de los ejercicios que veníamos desarrollando, este problema está trabajando con un, em, con una cadena hidrocarbonada de 18 carbonos que es par. Entonces, a diferencia de los otros ejercicios que veníamos desarrollando, aquí vamos a estar trabajando con 4 carbonos. Entonces, en esta octava vuelta, nos van a quedar 2 carbonos del carbono 17 y 18 y 2 carbonos del 15 y 16. Eso entonces, en la octava vuelta, nos va a dar un acetilcoenzima A del carbono 15 y 16. Entonces, ahora vamos a analizar qué es lo que nos pasa con el carbono 17 y 18. Para eso necesito que veamos entonces la ruta de los 4 pasos que estamos manejando. Entonces, aquí voy a representar un poco lo que estábamos viendo en el proceso anterior. Entonces, estamos hablando del carbono 15, carbono 16, carbono 17 y carbono 18. No tenemos esta R porque ahí se nos cierra todo el compuesto. Muy bien, entonces fíjense lo que vamos a estar haciendo. Entonces, al inicio tenemos carbono 15, 16, 17 y 18. Voy a ampliar la imagen. En el siguiente paso no hay ningún cambio, solamente hay una modificación de la estructura y nos quedamos con los carbonos 15, 16, 17 y 18. Recordemos que este elemento que estoy poniendo en un círculo es toda la coenzima A. Yo se los voy a poner aquí para recordar que es la coenzima A, no es un carbono, es parte de lo que sería la coenzima A. Entonces ya tenemos el carbono 15, 16, 17 y 18. En la parte de la hidratación no hemos perdido carbono ni nada, todavía no se divide la molécula y seguimos conservando del carbono 15 al carbono 18. Posteriormente, en el proceso de oxidación,
tenemos el siguiente compuesto, sigue siendo carbono 15, 16, 17 y 18. No hemos perdido todavía ningún carbono. Y en el caso de la tiólisis es cuando ocurre la división. Entonces aquí voy a marcar lo que les representé en la imagen anterior, que se estará dividiendo la molécula entre el carbono 16 y 17 para, por un lado, darnos la acetilcoenzima A del carbono 15 y 16 y nos dará una acilcoenzima A, que lo tienen ustedes representado en el lado izquierdo de la pantalla, que estará conformado con el carbono 17 y el carbono 18. Ahora, si ustedes comparan esta molécula con esta de la izquierda con la molécula de la derecha, ambas tienen la coenzima A que estoy poniendo en el círculo. Ambas tienen 2 carbonos y pues prácticamente no hay ninguna diferencia entre ninguno de ellos. Por lo tanto, este acilcoenzima A del carbono 17 y 18 realmente lo que está formando es otro acetilcoenzima A. Entonces, el carbono 17 y 18, al ser 2 carbonos, nos estará dando un acetilcoenzima A. Por lo tanto, en el caso de un alcano de compuestos pares, nos va a generar un acetilcoenzima A extra, que es derivado de la formación de los últimos 2 carbonos que nos quedan de la estructura. Entonces voy aquí a utilizar este 17 y 18, son los que van a venir a formar el acetilcoenzima extra. Entonces, si yo sumo todas, hago toda la suma, estaríamos hablando de carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 9 acetilcoenzima A que se nos estarían formando durante el proceso. ¿Y cuántas vueltas estamos dando dentro de esta ruta? Pues nada más 8. ¿Sí lo ven? Son las 8 rutas que estamos dando de cada una de las vueltas y por 8 vamos a estar multiplicando cada uno de los elementos que tenemos de nuestra ruta de aquí de esta figura número 9. Estaremos entonces multiplicando por 8 cada una de nuestras entradas y cada una de nuestras salidas porque estamos dando 8 vueltas dentro de la ruta. Entonces, anotaremos el primer paso, que es FAD con FAD reducido, que son, lo voy a anotar aquí en las entradas. Lo voy a poner aquí a un costado. Aquí ya se terminó una ruta y vamos a comenzar con la ruta de la conversión del acil. Entonces ingreso mi acilcoenzima A de 18 carbonos. Este que está aquí, lo voy a ingresar aquí. Entonces, como lo voy a estar transformando, pues ya estoy haciendo esta conversión. Y vimos que vamos a dar 8 vueltas, entonces voy a anotar 8 FAD y nos van a estar saliendo 8 FDH2. Hay que recordar que quedamos que los vamos a representar como FDH o también como FAD H más H. Entonces ya tenemos el primer paso. Vamos al segundo paso de esta conversión. Entonces tenemos que el siguiente paso requiere 8 moléculas de agua y el siguiente paso de oxidación estará ingresando 8 moléculas de NAD y 8 moléculas de NADH. Entonces voy a anotar estos dentro de mi ruta de conversión. Entonces aquí voy a anotar mis 8 moléculas de agua, que es el paso de hidratación. Luego viene otra oxidación que es del 8ND. Y voy a poner aquí su par, que es NDH. Y finalmente ahora voy hasta el último paso de la ruta de conversión, que es este paso que está aquí de etiólisis.
que nos señala que van a ingresar 8 moléculas de coenzima A para que se nos formen los acetilcoenzima A. Entonces me falta anotar las 8 moléculas de coenzima A. Regreso entonces a donde tengo mi balance. Ocho moléculas de coenzima A, perdón. Entonces lo anoto aquí en las entradas y las salidas. Y ya de mis sumas que había hecho aquí de este paso previo, pues ya sé que se me van a formar 9 acetilcoenzima A que estuvieron saliendo. Y entonces estos acetilcoenzima A pues son el compuesto que tengo que estar sumando y que voy a sumar a la ruta que había dejado pendiente para ingresar a Krebs. Es decir, estoy ya en este punto que donde les estoy marcando el círculo para ingresar a lo que sería el ciclo de Krebs, llegar hasta el succinato y luego meter la fosforilación oxidativa. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar todos los acetilcoenzima que tengo. Déjenme marcar aquí, tengo el cuadrado, el primer cuadrado, que aquí son estos de aquí, al sumarlos nos dan 7. Y los voy a sumar con estos 9 acetilcoenzima A que tengo aquí en la parte de abajo. Entonces, los voy a cancelar. Voy a considerar estos 9 más 7 nos dan 16. Y entonces esos 16 acetilcoenzima A son los que van a ingresar aquí al ciclo de Krebs. Son los 16 acetilcoenzima A. Y entonces todos los compuestos o elementos que vayamos a analizar a partir de este punto, vamos a multiplicarlos por 16. Entonces me voy a la ruta del ciclo de Krebs. Déjenme, creo que va a ser más práctico que les divida la pantalla en dos para no estar moviendo tanto la imagen y que en algún momento ustedes puedan sentir que se pierde. Entonces, del lado derecho nos vamos a ir a nuestro ciclo de Krebs. Vamos a ver aquí en este primer paso. Estamos ahí en la parte superior, que sería el paso número 1, que sería el acetilcoenzima A. Como estamos ingresando con 16, entonces vamos a requerir 16 oxalacetato. Los voy a anotar del lado derecho de la pantalla. Y van a salir 16 coenzima A, que lo tienen ahí del lado en las salidas. Se nos va a formar citrato y en el paso número 2 va a salir agua, 16 moléculas, porque es con lo que venimos trabajando de acetilcoenzima A. Luego viene el cisaconitrato para convertirse en isocitrato. Van a ingresar 16 moléculas de agua, las anoto del lado izquierdo. Por cierto, estos acetilcoenzima A son los mismos que estuve utilizando a la entrada, entonces ya los tengo cancelados para saber que ya no me quedaron pendientes. Entonces ya puse las entradas y salidas de agua. Seguimos en el ciclo de Krebs que está del lado derecho de su pantalla y va a ingresar 16 moléculas de NAD. Van a salir 16 moléculas de NDH y 16 moléculas de CO2. Con eso se nos forma el 2-oxoglutarato. Vamos al paso número 5. En este paso número 5 del oxaglutarato vamos a formar el succinilcoenzima A. Ingresan 16 moléculas de coenzima A y se van a formar otras 16 moléculas de CO2. Déjenme acomodar este 2 del 16, porque este 1 del 16 que parece más 2. Ahora sí, vamos a ingresar 10 moléculas de NAD, solamente las voy a anotar a un ladito de donde ya las tenía anotadas previamente y se nos va a formar el succinilcoenzima. Ahora vamos al paso número 6. El paso número 6 vamos a llegar hasta la formación de succinato. Entonces vamos a requerir 16 coenzima A, las pongo a un ladito de donde ya las había anotado anteriormente. Nos dice que serían 16 ADPs.
Recuerden que estamos haciendo los equivalentes del GDP con el ADP y serían 16 GTP y su equivalente que serían los 16 ATP para formar finalmente 16 succinatos. Entonces ya tenemos nuestra molécula de 16 succinato y hasta aquí se terminaría esta ruta. Ahora vamos a ir al proceso de la fosforilización oxidativa. Y en este proceso de la fosforilación oxidativa vamos a ir a la página 2 de sus notas. Voy a empezar por el lado derecho de la pantalla. Recuerden, si ustedes se acomodan más, ingresar por el lado, por donde está ingresando el succinato, está bien. Y vamos a ingresar con 16 moléculas de ND reducido y van a salir en 16 moléculas de ND oxidado. Vamos con el segundo punto de origen. Van a ser 16 moléculas de ADP y salen 16 moléculas de ATP. Estoy anotando en entradas y salidas. Seguimos con el siguiente punto de la ruta. Aquí ya entra el succinato, los 16 de succinato, que son los que venían de acá de esta ruta superior. Entonces ya consideré el succinato que era un punto de partida. Me está indicando que requiero que ingrese 16 FAD y salgan 16 FDH. Reducido. En el siguiente punto van a ingresar 16 ADP. Puedo anotarlos aquí abajo o los puedo anotar ahí arriba donde ya los había acomodado. Los voy a anotar aquí. Nada más para que vean que eh, este, puede ser cualquier. En el siguiente punto no está entrando ni saliendo nada. El siguiente punto ingresan 6 ADP y están saliendo 16 ATP. Y finalmente estarán ingresando 16 medios de oxígeno y estarán saliendo 16 moléculas de agua. Y con eso entonces terminamos todo nuestro problema para las entradas y salidas. Todavía nos está faltando pues todo este proceso de cancelar los elementos que se están generando. Como pueden ver, pues ya se nos redujo bastante en la pantalla lo que tendríamos que estar llenando de cada uno de los elementos. Entonces voy a tachar, déjenme probar con el color verde para poder hacer las distinciones de lo que voy a cancelar de las entradas con las salidas. Entonces, vamos a empezar. El oxígeno, pues ya sabemos que no hay salida de oxígeno. Vamos a ingresar con las moléculas de agua. Tenemos 3 moléculas de agua de aquí de la entrada. Se las voy a eliminar con las 16 que están acá en la parte inferior de la pantalla. Tenemos 7 moléculas de coenzima A, que las voy a eliminar de 16 menos 7, son 9 moléculas de coenzima A. Acuérdense que vamos de arriba hacia abajo. Ahora vamos con el NAD. Vamos a ubicar dónde están. Y sí, aquí tenemos en la conversión del piruvato. De hecho, aquí tengo un error. Debe ser NDDH. Entonces vamos a buscar que tengamos más NAD a la salida. Sí, sí, efectivamente tenemos aquí NAD aquí a la salida. Entonces vamos a cancelar estos 7 que tenemos aquí. Con estos 16 van a ser 9. Seguimos, el oxalacetato no se cancela con nada. Tenemos 16 moléculas de agua que están ingresando. Entonces, estos 16 cancelo con estos 13. Y como me va a sobrar agua, entonces no los voy a poder cancelar las 16 de moléculas de agua como pretendía. Entonces, nada más me van a quedar 3 moléculas de agua
de las 16 que venía manejando. Seguimos, viene lo que sería el NAD. Estoy aquí donde estoy poniendo este círculo. Voy a ver en mis salidas. Acuérdense que es la columna del lado derecho, mi segunda columna, donde pueda tener NAD. En el caso de la conversión de fructosa no tengo nada de salidas de NAD. Y voy a ver en estas otras rutas si por ahí tengo un NAD que se me está escapando. No tengo nada de NAD. Bueno, sí lo tengo. Aquí en este punto tengo 9. Entonces con ese voy a cancelar estos 9 NAD. Cancelos todo. Y entonces me van a quedar 16 menos 9. Me van a quedar 7 NDH. Entonces los anoto aquí a un ladito. Los 7 NDH. Los estoy poniendo aquí en esta parte de aquí donde está el círculo. Viene coenzima A. Del lado derecho de la pantalla tengo 9 aquí coenzima A. Voy a ver si en algún punto tengo los 16 para poder facilitar cancelarlos. Creo que no tengo en ningún otro lado. Y vamos entonces a hacer la cancelación con los que tengo del lado derecho. Entonces voy a cancelar uno de estos de 16 contra estos 9 de coenzima A que tengo. Entonces voy a cancelar 16 menos 9, me quedan 7. Y cancelo toda la coenzima A que estaba trabajando. Viene ADP, ubico a ver si en alguna de las columnas de salida tengo ADP que se esté formando. Voy a empezar por esta primera columna. No tengo, hasta ahorita no identifico ningún ADP. Aquí no hay ADPs, tampoco aquí. Voy a ir a la segunda columna de mi conversión de fructosa. Aquí tengo 4 ADPs. Déjenme ver si tengo algún otro. No hay más. Entonces voy a cancelar estos 4 ADPs con los 16. Son 4, nos quedan 12. Entonces los señalo. Ahí están esos 12. Seguimos de arriba hacia abajo. Tenemos 16 NDH. Lo voy a cancelar con uno de los NDH que había anotado del lado derecho. Tengo 16 ADPs. Ya vimos que ya no tenemos más ADP para cancelar. Tenemos FAD. No hay FD para la salida. Nuevamente tenemos ADPs. Tampoco tenemos la salida. Y tenemos el oxígeno. Terminamos con esta columna de entrada. Voy ahora con la columna, voy a seguir con la columna de entrada, pero de la conversión de fructosa y todo lo que anotamos abajo. Entonces tenemos ATPs, tenemos en aquí luego el segundo renglón 4, lo voy a cancelar con estos 4 de aquí abajo, esto es donde estoy poniendo el círculo. Fosfato inorgánico no se cancela, tenemos NDH, no tenemos NAD, perdón, a la salida, por lo que me lo salto. NADP ya vimos que no se convierte. El alcano es un compuesto sustrato, por lo que no se va a cancelar. NDPH no ha salido. Tenemos oxígeno, tenemos coenzima A. Vamos a revisar si en algún punto en la salida podemos tener ahí por ahí otra, todavía una coenzima A que se nos haya escapado. Revisando en las columnas de salida, que son estas donde estoy poniendo las flechas, no observo ninguna coenzima A, entonces no tenemos con qué transformarla. El siguiente punto sería el FAD, agua. Si tenemos agua, de hecho, fíjense, tenemos aquí 8 moléculas de agua y de aquí, de este lado en la salida tenemos 16. Entonces puedo cancelar estas 8 moléculas de agua y solamente voy a dejar 8 moléculas de agua de este lado izquierdo. Ahí los tienen ustedes en su pantalla. NAD no tenemos a la salida y coenzima ya habíamos agotado todas las que teníamos. Y con esto entonces terminamos esta parte de conversión. Entonces ahora sí ya puedo irme a lo que sería mi balance. Voy a anotar aquí el balance global. Y en este balance global entonces voy a anotar primero mis sustratos, que sería el pentaclorofenol, que serían estas 3 moléculas. Hoy solamente voy a retomar lo que viene aquí en el problema, 3 moléculas de pentaclorofenol, 2 de fructosa y 1 de alcano. Las voy a anotar aquí abajo de todas las sumas y restas, entradas y salidas que teníamos. 3 pentaclorofenol,
más 2 fructosa, más un alcano de 18 carbonos. Lo puedo dejar representado para recordar que es una estructura de 18 carbonos y es par. Y ahora sí voy a empezar a anotar cada uno de los compuestos que se fueron formando durante el balance. Entonces todos estos son nuestros sustrato. Lo voy a resaltar poniendo la palabra que es nuestra mezcla de compuestos. Y ahora sí, vamos a iniciar. Entonces voy a regresar a donde tenemos lo de entradas y salidas. Nuevamente nos vamos a ir de arriba hacia abajo. Entonces voy a marcar, voy a utilizar en esta ocasión el resaltador, lo voy a poner de color rosa para que lo podamos percibir. Entonces, el 3 pentaclorofenol ya lo teníamos, es este de aquí que estoy rayando. Vamos ahora a revisar, quedamos que sería de arriba hacia abajo. El siguiente compuesto es oxígeno. Entonces voy a sumar todos los oxígenos. Entonces tenemos 3, 6 oxígenos y 8 serían 14. Voy a ver en las otras entradas. 14, no hay nada. Hasta aquí tenemos 15 y son todos. Entonces anoto en mi balance global, serían mis 15 oxígenos que estarían ingresando. Entonces mi siguiente compuesto, ya marcamos el oxígeno, vamos nuevamente de lo que sería de arriba hacia abajo. Entonces este está tachado, 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 tachado y tenemos 16 oxalacetato. Entonces voy a marcar de una vez que ya estamos considerando el oxalacetato y lo voy a anotar aquí en el balance, que son mis 16 moléculas de oxalacetato. Muy bien, continuamos entonces. Ahora, si revisamos de lo que sigue de las entradas yendo de arriba hacia abajo, pues aquí observo que tengo 3 moléculas de agua, entonces son las que voy a estar cancelando. Entonces son 3. Con termino aquí esta columna de entradas. Voy a la siguiente columna de entradas. De moléculas de agua son 3 y son todas las que tengo. Entonces voy a anotar mis 3 moléculas de agua que están ingresando. Ahora reviso cuál será mi siguiente compuesto y por lo que observo aquí, entonces va a ser mi NAD. Entonces voy a ampliar para que vean. Aquí está el NAD que voy a empezar a contar y voy a contabilizar de arriba hacia abajo en todas las entradas. Entonces inicio. Tengo 16 y 7 que están ahí sumándose. Son 13, 23 con una que llevábamos, ¿verdad? Entonces tenemos 23 NAD. Seguimos contando hacia abajo. No tenemos nada en la columna de entradas. Voy a la siguiente columna de entradas. 23 y 4 serían 27. 27 y 8 serían 35. Entonces anoto mis 35. Voy a poner aquí en un renglón aquí abajo. 35 NAD. Más, ahora reviso cuál es el otro compuesto que tengo. Viene lo que sería ser la coenzima A, que estoy poniendo ahí en el circulito. Tenemos 23. Ya no tengo más de este lado en las entradas. Reviso en las otras entradas que tengo de este lado. Coenzima A, 23, 24, 24 y 8. 8 y
y 4 son 12, y llevamos una, serían 32. Entonces son 32 coenzima A. Entonces las anoto. Coenzima A. Muy bien, sigo de arriba hacia abajo. Ahora el siguiente compuesto sería el ADP y vamos a trabajar con los 12. Entonces tenemos 12 y 16. Son 28. Déjenme aquí ir anotando para ir ubicando. Tenemos 28 ADPs. 28 y luego vienen estos 16 y estos otros 16 que son 32. Entonces hago la suma. Entonces serían 10, 60. Entonces estamos hablando de 60 ADPs de esta columna. Vamos a ver ahora la otra columna. ADPs, tenemos 60 y aquí tenemos otros 8, son 68 y son todos los ADPs que tenemos. Entonces tenemos 68 ADPs, entonces los anotamos. Más, entonces revisamos qué otro compuesto nos falta el FAD, entonces aquí van 16. Voy con mi columna de entradas. Y tengo aquí otros 8. Entonces estamos hablando de 16 y 8. 16 y 8 que traíamos son 14, total 24. Entonces anoto los 24 FAD. Terminamos la columna de entrada que tenemos del lado derecho de la pantalla. Terminamos esta columna, sin embargo, recuerden que todavía nos falta esta columna de entradas que también tenemos que estar considerando. Entonces, vamos en orden. Fructosa. Entonces, la fructosa pues es uno de nuestros sustratos, no lo voy a considerar porque ya lo habíamos anotado. Voy de lo que sería de arriba hacia abajo. Observo que tengo fosfato inorgánico y como es el único punto hasta ahorita donde tengo fosfato inorgánico, pues lo voy a anotar, lo voy a cancelar, fosfato inorgánico. Entonces lo voy a anotar aquí, que son 4 fosfatos inorgánicos. Reviso cuál es el siguiente compuesto. Ya teníamos el 4 fosfatos inorgánicos. Este está tachado, tachado. El alcano, pues es también un sustrato, por lo tanto ya lo hemos considerado. Y ahora, pues viene lo que sería el NADP reducido. Lo vamos a tomar en cuenta, que sería 1 y creo que ya no hay ningún otro. Entonces lo anotamos aquí en las entradas, que sería 1 NADP, que sería el H, el que sería el reducido. Entonces, aquí le pongo el H. Muy bien, entonces vamos a entradas y salidas y creo que ya hemos terminado todo lo que serían las entradas. Miren, ya están cancelados todos los elementos que teníamos en esta columna de entradas. Entonces terminamos con las entradas, entonces ya podemos escribir las salidas. Entonces en las salidas quedamos que vamos a poner los productos principales, que serán CO2 y agua dentro de como nuestros productos principales. Los que se estarían aquí, estaríamos anotando. Entonces vamos a anotar, vamos a contabilizar todos los que son nuestros CO2 y me voy a ir por las columnas de la salida. Recuerden que tenemos 2 columnas de salida. Las voy a revisar cada una de ellas y solamente voy a revisar lo que sería el CO2. Entonces tenemos, aquí tenemos los primeros 7, entonces son 7.
y 32 son 39. Son estos 32 que me refiero. Estos de aquí. Sigo buscando CO2. Aquí ya no tengo nada de CO2. De estos 39 voy a buscar del lado derecho, en la segunda columna. Vamos a buscar CO2, donde podamos tener más CO2. Y ya no tenemos más CO2. Entonces, de las cuentas que tenemos son 39 CO2. Entonces lo anotamos aquí en los productos. Ahora vamos a ingresar agua. Vamos a ver si tenemos agua a la salida. Porque fíjense, aquí estoy identificado que tenemos 3 de agua. Entonces vamos a revisar a la salida y a lo mejor por ahí nos faltó hacer alguna reducción. Pero no hay problema, ahorita lo podemos corregir. Muy bien, entonces vamos a buscar moléculas de agua. Vamos de arriba hacia abajo. No tenemos agua. Aquí está encastelada todo el agua. Y aquí todavía nos quedan 8 moléculas de agua de la salida. Entonces son 8 moléculas de agua. Estoy revisando la salida 8. Aquí serían 9 moléculas de agua a la salida. Y entonces tengo aquí 9 moléculas de agua. Entonces, como pueden ver, aquí tengo 3 y de aquí tengo 9. Entonces puedo cancelar estas 3 que tenía aquí en la entrada con estas 9 que voy a tener en la salida. Se las resto. Entonces serían 6 los que estaríamos considerando. Entonces serían 6. Y estos de aquí ya se estarían eliminando, ¿sí? Entonces por ahí habíamos dejado libres estas 3 moléculas de agua. Entonces son 6 moléculas de agua realmente las que se están formando. Entonces lo voy a tachar para no confundirlos. Como ven, pues aquí mismo podemos estar corrigiendo, no hay ningún problema de poder estar trabajando, corregirlo, ¿no? Entonces, siguiente compuesto. Entonces, ya tengo los 2 compuestos principales, entonces ahora sí ya me sigo de lo que sería en orden de arriba hacia abajo en cada una de las columnas de salida. Entonces, primero voy a empezar con la que está del lado izquierdo. Entonces, tenemos el ácido fórmico y tenemos el acetaldehído, que son 3 compuestos de cada uno de ellos. Los voy a cancelar y los voy a anotar aquí en la salida. Son 3 de ácido fórmico y 3 de acetaldehído. Nada más para tener la misma coloración que estamos manejando, los 3 mismos colores, pues lo voy a poner en rojo. Y voy a continuar aquí en la parte inferior para colocar los siguientes compuestos que nos faltan. Entonces venimos de arriba hacia abajo, ya tenemos el fórmico, el acetaldehído, piruvato, miren, tenemos NDH. Entonces vamos a contar todos los NDH. Entonces tenemos 7 NDH, 16 NDH, vamos a poner 7 y 16, son 23. Seguimos contando NDH, ya en estos de aquí hacia abajo ya no tenemos más NDH, tenemos 23 NDH. Entonces voy en las salidas 23 y estos 4 son 27 NDH. Este es un NDH, no lo voy a contar. Son 27 más 8 que tenemos aquí. 27 más 8 son 35. Vamos a ver si podemos, tenemos los números correctos y efectivamente coinciden con los 35 NAD oxidados que ingresaron o que tuvimos en las entradas, ¿sí? Este valor está coincidiendo con este valor de aquí. Muy bien, después seguimos NDH. Ya cancelamos todos los NDH
Ahora vamos con lo que sería los ATPs. Entonces tenemos 16 ATPs y otros 16 van 32. Déjenme anotarlos porque aquí ya van 32, 32 y 16 y otros 32 porque son 16 y 16, son estos 16 y estos 16 son 32. Entonces el total nos da 64. Vamos a revisar del lado derecho si tenemos otros ADPs, que son los que, ATPs, perdón, que estamos sumando. Y tenemos 4 de aquí, de estos ATPs. Veníamos manejando 64, son 68 y terminamos. Entonces tenemos 68 ATPs, que coincide con los ADPs de la entrada. Entonces vamos bien, es un buen indicador que vamos bien con las operaciones. Muy bien, seguimos. Entonces vamos ahora con, están todos estos tachados, entonces seguimos con el FDH. Tenemos 16 FDH, van 16 y está tachado, tachado, tachado. FDH, aquí tenemos 8, entonces serían 16 y 8, 24 FDH, y estos CDFH coinciden con los FAD que tenemos de la entrada. ¿Sí? Estos coinciden con estos de aquí y estos de aquí coinciden con estos de aquí. Entonces vamos avanzando, ¿no? Muy bien, siguiente compuesto. Entonces ya revisamos la columna de las salidas del primer grupo, que sería este. Creo que ya están todos marcados, entonces no tendremos problema. Entonces ahora vamos nada más a revisar los que nos faltan de la segunda columna del lado derecho. Entonces está tachado, 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 tachado. Están tachados. Ah, miren, aquí tenemos un NDAP y ya no tenemos más NDAP. De hecho, creo que ya es el último, es el como compuesto que nos falta, de hecho, por señalar, y entonces nada más sería un NDAP. Entonces vamos a agregar nuestro NDAP en las sumas y nuevamente coinciden los pares de reducido con el oxidado. Perdón, este es NDP con el que estuvieron saliendo, y con esto terminamos nuestro balance en los diferentes productos. Como pueden observar, entonces, además de nuestros productos principales que serían CO2 y agua, vamos a tener estos otros dos compuestos que son también partes o subproductos de los que se generaron de esta conversión. Entonces, a manera de recordatorio de lo que estuvimos viendo ahorita en este tema, vamos a escribir algunos pasos que tenemos que estar considerando. Entonces, hay que recordar que tenemos primero que establecer nuestra ruta o mapa de trabajo. Después vamos a identificar los puntos comunes. Para que a partir de estos puntos comunes podamos ir sumando elementos o compuestos que vienen o provienen de otras rutas. Finalmente empezamos con lo que sería ya las entradas y salidas de cada una de las rutas, para posteriormente hacer la cancelación de los compuestos que están tanto a la entrada como a la salida. Se
iremos haciendo las sumas para lo que sería nuestro balance y finalmente identificar aquellos productos principales. Identificar los productos principales y los subproductos que se generan del proceso. Que en este caso de nuestro ejemplo, pues estábamos hablando o identificamos este ácido fórmico y el acetaldehído que ya habíamos visto en la clase pasada, que son elementos, por un lado, que nos va a acidificar la reacción y por otro lado, dependiendo la cantidad que pueda estarse generando, pues afectar que nuestro suelo, en este caso, pueda ser utilizado para ciertos usos, dado que pues puede generar un cierto nivel de toxicidad. Será necesario entonces aplicar algún proceso de toxicidad para ver qué tan tóxico es y poder entonces identificar si lo podemos o este suelo que está con estos subproductos ser utilizado para la presencia de seres humanos o en su defecto animales. Con esto entonces hemos llegado al final de nuestra del día del día de hoy. Espero hayan podido entender algunos de los diferentes ejercicios que estamos realizando. Si tienen algunas dudas, por favor, coméntenlo en el chat de la clase o bien pueden también acercármelas a través del correo electrónico gracielar@ugto.mx. Que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.